El empresario Antonio Espaillat, propietario de la colapsada discoteca Yepse, fue arrestado ayer jueves tras ser interrogado durante más de 3 horas por la Dirección Nacional de Persecución en relación con el trágico derrumbe del techo del emblemático centro nocturno que cobró la vida de 236 personas. La tragedia ocurrió durante una fiesta amenizada por el merenguero Ruby Pérez, quien también falleció en el incidente. A más de 2 meses del suceso, Espaillat enfrenta cerca de 70 querellas interpuestas por familiares de las víctimas y sobrevivientes que claman justicia por lo que se ha convertido en la peor tragedia civil registrada en la historia dominicana. Junto al empresario también fue detenida su hermana Maribel Espaillat, quien figura como copropietaria del establecimiento. La medida fue tomada luego de que un ex trabajador del Jet Set declarara a las autoridades que había advertido a los dueños sobre las fallas estructurales del local y los riesgos de realizar el evento programado esa noche. La investigación, que ha sacudido a la opinión pública, se ampara en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, que establece pena de 3 meses a 2 años de prisión por homicidio involuntario cuando la muerte ocurre por imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos. Además de los 236 fallecidos, el colapso dejó más de 150 personas heridas. Esa es la noticia, ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. Sí, señor, vamos a ver qué nos preparó para hoy producción. ¿Le parece justa la solicitud de la sanción más drástica posible por homicidio involuntario contra los propietarios de la discoteca Yepset? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien, continuamos entonces. Adelante, Francis Rodríguez. Bueno, Circo. Puede ser. Ya en una buena preparación de sus abogados, presentémonos, el Ministerio Público haciendo lo propio porque mucha gente pedía cárcel. Y allí se establece claramente en una partecita lo que es la sanción posible por el homicidio involuntario, de 2 años, 3 meses, 3 meses a 2 años máximo. ¿Y qué más da? Le baja la atención a la población al dolor, y luego de esta forma supera la indignación que tiene mucha gente. No por el imprevisto, sino por lo que se tenía previsto que podría suceder. Entonces son 2 cosas diferentes. No sé cómo lo va a llevar el Ministerio Público en un caso de esta naturaleza para verdaderamente sujetar que la negligencia es el homicidio involuntario agravado, o si el homicidio involuntario agravado puede tener otros adornos que le dé mayor potencia a la intención de tanta gente y el pueblo que clama justicia por una estrategia de negocio salvaje, porque simplemente estaba dispuesto a producir dinero y a producir, pero lo peor es que producir dinero con la alegría se terminó con una tristeza profunda, de la cual
237 familias van a tener por la eternidad de su existencia. Y así se dan muchas cosas en este país. El que explota un negocio que tiene riesgo en un cierto modo, le da 0,3. Y ha tenido cierta característica de arrogancia. Pero cuando se toca y se limita a derechos fundamentales de cualquier individuo, sea este un delincuente, sea este un asesino, sea este un involuntario, como es el caso, empieza a correrle plazos y argumentos del procedimiento que más que el castigo esperado le favorece y pasar este bache, como quien dice, vamos a pasar esto rápido, que rápido no se siente. Y yo tengo el temor de que simplemente sea una pantalla de lo deseado por mucha gente, aunque lo deseado por los que le duele más profundo, que son los familiares, es que haya justicia. Bien, gracias, Francis. Fulvio, adelante. Pero antes vamos a saludar a Yerian La Antigua, claro, que está con nosotros. Y a Buenos Carolina. días. Buenos días, Amado, Fulvio, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Canal 10. Buenos Adelante. días, Amado. Saluda a Buenos Carolina días, también, Amado. Amado. Lo que pasa es que como tú Como ya tenías un rato ahí, Amado ¿no? y yo nos Y ya yo te saludamos, había sí. saludado personalmente. Yo me imaginé que como que ya... Buenos Adelante, días a buenos días. Francis y a toda la gente que está con Buenos nosotros. días. Vamos a seguir inmediatamente. Sí, cómo no. Fulvio, adelante. Desde luego que este episodio marcó, es una herida dentro de la sociedad dominicana que durará mucho tiempo, a pesar de tener poca memoria el pueblo Sí, el pueblo dominicano. dominicano tiene poca memoria. Correcto. Pero yo me pregunto, ¿quién quiere que esto pase? Yo creo que nadie, ¿verdad? Y si lo englobamos dentro del proceso del accidente que pasó, yo siempre me cuestiono a mí mismo y lo llevo un poco más hacia allá. Eso fue un solo episodio que causó prácticamente un colapso de todas las instituciones que tienen que dar respuesta a tiempo, bien organizada, en su momento específico. Si hubiese sido un terremoto, ¿verdad? Pero me voy al tema. Esto sacó de toda la cotidianidad al pueblo dominicano por ser una de las tragedias más grandes de la historia. Y ahora en los tiempos recientes, pues desde la misma escena, personas afectadas transmitiendo también. Fue algo fuerte. Aquí se está debatiendo, él lo sabía, él no lo sabía, él se le había dicho, él no hizo caso o hizo caso. En fin, un empresario dominicano que tiene sus empresas y este Jet Set es parte focal en lo que es la publicidad del turismo en actividades nocturnas también, de calidad. Murió gente que... Sí, Hubo un señor y su esposa que fueron, o que él fue el jefe de Altiz, la compañía de comunicación. El expresidente. sí. El expresidente. El expresidente, sí. Es decir, era creo que era israelí, Sí, pero sí. muy importante. Sí, sí. Y desde luego, Todos los que murieron son importantes, pero esta persona tenía un nivel de... sí, en la parte jurídica se debate, es penal, es civil, es penal, es civil, y de acuerdo al artículo 319 del Código Penal, que establece pena de 3 meses a 2 años de prisión de homicidio involuntario, es precisamente lo que se está tomando en cuenta para abrir este caso.
Hace tiempo que debió esta persona estar al servicio de la justicia. Yo creo que duraron demasiado. Debió desde tempranas horas, ¿verdad? Todo el proceso de investigación, creo que debió de... Bueno, pero ellos sabrán por qué duraron tanto para iniciar el proceso y también detener a la persona, aunque no haya sido un caso voluntario, ¿verdad? Pero lo más importante es que la nación pueda asentarse, pueda establecer las normativas, las reglas claras de lo que es la supervisión de todos los establecimientos, específicamente establecimientos donde hay participación masiva de personas, pero que tampoco se vaya a descuidar en este caso a las partes de las familias afectadas, pero que mucho menos o tampoco se haga un harakiri con el empresario o con la persona que está dentro de esta difícil situación. No, mejor le favorece. Creo que debe de haber una simbiosis, como te explicaba al principio, entre lo que es Estado, en lo que es la parte empresarial y lo que es la parte familiar. Bien, gracias Fulvio. Yerjan. Bueno, este es un caso que es penal y es civil. Es penal porque de tener conocimiento, como parecería, y digo parecería porque no tengo la prueba, escuchando al joven que decidió hablar esta semana, creo que ayer o antes de ayer fue que dio una entrevista, empleado, que él decía que los dueños tenían conocimiento incluso del tema del deterioro del techo y que no hicieron nada. Partiendo de eso hay negligencia. Y es lo que está diciendo en el relato fáctico, según lo que he podido ver, el Ministerio Público hasta el momento, que hubo negligencia y irresponsabilidad por parte de los propietarios de la discoteca con no resolver la situación que estaba en su conocimiento y poner en peligro a las personas que visitaban frecuentemente este lugar. Eso por ese lado. ¿Qué va a pasar? Bueno, la pena máxima en este caso, homicidio involuntario, es de 2 años. Y no hay esa parte, no hay que discutirla. Entre 3 meses y 2 años. Obviamente tendrá el juez que poner la pena máxima, pero una pena simbólica, más que otra cosa. Ya con lo que tiene que ver con la parte civil, el Código Civil establece claramente la responsabilidad en el caso de la ruina de un edificio que le corresponde al propietario resarcir los daños que pueda provocar. Entonces, tampoco hay mucho que hablar. ¿Qué es lo que aquí se va a discutir ahora? En principio, es el tema de la medida de coerción. Y aquí yo voy a hacer lo que siempre he sido, un defensor del debido proceso. ¿Representa Antonio Espaillá un peligro de fuga? No. No. ¿Por qué entonces dejarlo detenido anoche? El Código Penal describe muy bien para quién está hecho. Que En de ese hecho, mismo derecho. El procedimiento penal llevado es irregular. Porque tú sabes cómo es que el código dice que tú debes proceder a arrestar a alguien si tú lo citas y no acude. Pero él acudió. Fíjense ustedes que desde el principio, Es decir, que por eso dije ahorita, a él le beneficia y sus abogados lo instruyeron muy bien. Entrégate. No, porque es que si a ti te citan que es lo correcto, salvo en un caso, por ejemplo, de homicidio que la gente inmediatamente sale corriendo y da el indicio de que salió corriendo. Obviamente tú no vas a decir, ven acá, tú tratas de apresarlo. Y él dijo en un momento dado que estaba a disposición de la justicia. Exactamente. Entonces, dejarlo arrestado anoche no me parece la mejor. Bueno, pasa que aquí se hay... cumplió con un deseo. Ajá, exactamente. Pero ese es un deseo que se ha ido creando en la sociedad de que la gente quiere a la persona imputada presa. ¿Lo ven ahora? Hay otros pobres que se quedan ahí. Exactamente. Hoy día si hay pobre, hay una persona en Nagua hace 9 meses. Pero está bien. Pero es lo que te digo. Miren,
le hemos creado a la sociedad, ese Pero, Ministerio Público, le ha creado a la sociedad que los procesos solamente son viables Preso. y con gente presa, y eso no es así. Sin preso no hay proceso. Miren a Antonio Payá, ponga la imagen, muchachos. Miren a Antonio Payá cómo se presenta libre y, bueno, ya no lo voluntariamente, sino que imagino que lo han citado, Sí. pero él está ahí. Es decir, que no había la necesidad de dejarlo bajo arresto. Váyase a su casa y venga, la señora y nosotros vamos a depositar, que es como debería ser. Claro, yo estoy soñando aquí, pero es como debería ser. Mire, sí, hablando de disparate. No, ¿verdad? pues, hay derecho, Mire, oiga. a señores Payá, váyase a su casa. Del O sea, tribunal. que te puede decir disparatoso ahora y tú Claro, haces- porque tú sabes. Disparatoso. Tú sabes por qué, miren. Me aproveché. Pero es verdad. Sí, hay que aprovechar. Miren, es verdad, miren. ¿Qué es lo que debería No, no lo diga. qué es lo que debería pasar en este tipo de proceso? Me Miren. pareciste, Yayante, me pareciste a una persona, a una dama. Sí, miren. Por Dios. Mire, señores, para allá. Para no Váyase a decir. su casa. Del tribunal lo van a llamar cuando nosotros solicitemos la medida de coerción. Que tampoco sería necesaria una medida de coerción, porque ¿para qué si la persona no representa un peligro de fuga? Espérate, Pero hay un argumento hay incluso interesante, muchos que hay fiscales un que asunto. piensan que si no hay medida de coerción no se puede ir al No, siguiente tampoco. paso. Y eso pero, no es así. pero ¿por qué? Porque Pero tú puedes llevarlo el argumento directamente está al ahí. juzgado de El la argumento instrucción. está ahí. Es que ya hay indicios de estos en libertad presionar posibles testigos y disponer de ciertas pruebas y desaparecerlas. Si están atados a la justicia o presos, se les es más difícil proceder a hurgar sobre desaparición de pruebas. Algo así. Bueno, Ok, adelante. tú sabes que eso, desde aquí, desde cualquier lugar que tú estés, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Y una persona de influencia. Exacto. Entonces ya, Que no aplica. Ahí hay poco que ocultar. bueno, que aplica para la sociedad, para tranquilizar a la sociedad, que lo dejen preso. Exacto. Ahorita le ponen un mes de prisión preventiva para que la sociedad se tranquilice, pero no ¿Tú debe crees que ser, le porque pongan mañana prisión? te toca a ti Muy bien. o ¿Y me qué toca a mí, lectura ustedes y hay le que también dan dejarnos presos. al hecho de Bueno. que salió ¿Tú la crees que le pongan información prisión? Bien. que supuestamente se le había enviado en principio al presidente la orden antes ¿Cómo fue? que salió la información en los medios de que el presidente había recibido como el caso, la orden antes del No, sometimiento? Tú dices la orden de arresto. El Ministerio Público no puede actuar. ¿Cómo? No, porque eso, no es, está eso es arrestado. imposible. Yo no lo creo. No lo creo. A él no le dieron una orden de arresto, sino que lo citaron primero ante- y la No, orden de no, arresto. Ahora, se ejecutó. ahora la orden de arresto estaba hecha, Claro, porque claro. la única manera de tenerlo, de que amaneciera preso hoy era con una orden de arresto previamente Lo que dice solicitada. Carolina, que anduvo en el corrillo de que primero se consultó al presidente de la República. No, yo no. Eso Lo no. que sí que hay mucha gente aprovechándose de eso, Claro. Carolina. Mucha gente. Sí, hay miren. muchos de los que tienen estos canales Sí, sí, abiertos. sí. Aprovechándose que para los viven views, claro, es una hablando vergüenza. todas las No, cosas todos los por ahí. disparates del asqueroso. mundo. Adelante, Carolina. Sí, de alguna forma se visualiza, fuera parte del tema técnico que ustedes han ido expresando acá como abogados, que esa presión desde que sucedió esta tragedia y por la figura que implica, se sentía el hecho de que debía de ser arrestado, fuera parte de todo lo que aplicarían a través de los mecanismos, si podría ser desde su casa, arresto domiciliario o sencillamente que estuviera en la prisión. Hay un componente de todo esto y es que la hermana como copropietaria, está también bajo arresto. Y ella fue de las personas que estuvo el día del siniestro. De hecho, ella y su esposo. Y gracias a Dios salió viva. Y de alguna forma tú piensas en esto. Pero tu hermano, tú no vas a querer morirte en un derrumbe. Lamentablemente, esto es negligencia en el extremo sentido de la palabra. En el extremo sentido de la palabra. Posiblemente si este caballero hubiera estado en el país, hubiera estado en la discoteca. Es muy probable.
Su familia iba ahí. Su Hace norma un era- mes teníamos entendido que estaba la familia celebrando, todos. Eso por un lado. No vamos a decir en defensa de la parte culpable, Acusada. acusada, O perseguida. perseguida, acusada. Que se Imputada. Imputado. Imputado. No es en Como abogado defensa. se me fue. Esa es la realidad que está viviendo El este término. lado. Ahí Término. pudo estar la mamá de ese caballero, pudo estar él, estuvo su hermano, estuvo su cuñado, O sea, su hermana su hermana, o su hermano. su hermana y su el hermana. cuñado. ¿Estamos ahí? Sí, Sí. ella Pero quedó no- viva porque, según las informaciones, él trató de cubrirla Él en el falleció. incidente. No, él está vivo. Él está vivo, ok. Eso por un lado. Ahora tú tienes la otra realidad. ¿Y las familias de estas 236 personas? Los hijos, las madres, los padres, los proyectos de vida que se perdieron en ese siniestro. Las esperanzas. ¿Ustedes saben el impacto familiar y la cantidad de niños huérfanos? Porque nos visualizamos en los 236 muertos. Y la parte pero los psicológica. resultados La parte de- psicológica de esas madres, Ahí hay de gente esos que le va a padres, pedir dinero. de esos hermanos, de esa gente que vino por un día, de esa gente que vive fuera, que estaba en esa discoteca y que debieron sus familiares venir a buscar los restos, Pero, si bueno. quedaron restos. Y los 150 Tú heridos. sabes Los heridos. la gente que va a tener enfermedades psiquiátricas a partir de haber sido parte Hay de ese un- acontecimiento. Tenemos, Francis, esos dos componentes. La parte... jurídica. No, no. Penal, la parte penal. No, las personas, los acusados. ok, los imputados. Los imputados. Tenemos la parte de los imputados, dueños de Yesé, hermana y demás. Tenemos las víctimas. Ahora tenemos el componente que fue el accionar o la inacción o la negligencia. Lo que no hicieron o que debieron de hacer. Eso es una decisión muy difícil para los jueces. Es que Mira. por Porque eso no yo- estamos hablando que por fue eso- intencional. Por eso hablo de una simbiosis, porque es que hay demasiados daños colaterales Mira, en la Correcto. sociedad completa. Con respecto a per eso- se ¿Y a los quién? protagonistas que estaban ahí, perdón, Francis, Sí, no. Sí, sí, bueno. de trabajar lo que es la parte del Estado, la parte del empresario y también la parte social civil, que Legal, jurídico. Sí. legal y Los jurídica. jueces tienen Sí, un gran desafío. Porque hay que dar respuestas Sí, en pero- diferentes Tú sabes que yo Escúchame, hablando, Francis, escúchame, Francis, un uno detallito. hablando y Déjeme retrayendo decir eso algo me da para luego tristeza. comenzar el debate, Francis. Mira, hay una... En filosofía del derecho que lamentablemente, y vengo diciendo esto hace mucho Sí, está tiempo. ausente en los tribunales, Ya, el usted, debate. usted es un hombre, usted Está es un de- hombre. Le Tú lee- sabes lo que tú eres, ¿sabes cómo yo te veo? Tú tienes una espina de naranja explotándole la vejiga. Le a la lee el gente. pensamiento. ¡Pam! Usted sabe para dónde van. Pero vamos. Pero tú tienes razón. Háblame de eso, que me interesa. Es lo que menos se da en las universidades y es lo más importante. Señores, Saludo a Sócrates Mercedes. señores, el que no sabe filosofía del derecho, no sabe derecho. Definitivamente. Miren esto. Miren esto. Esto es un simple dibujito que yo hice con la finalidad de Poca. poner en contexto lo justo y lo legal. ¿Verdad? Mírenlo ahí. Lo justo está por debajo. Es el lo legal. símbolo del derecho. Es el símbolo del derecho. Ahora, ¿qué está pasando en este caso del Yese? Gracias, Pedrito. Es casi Rembrandt. ¿Qué Sí. Por Ya, Dios, con, pero, con los claros, por favor. con los claroscuros. Por favor. Mire, yo comencé la semana irrespetado y ustedes me van a irrespetar terminando la semana. Adelante. Me disculpo. Rembrandt, Me por Dios. Me disculpo, me No, te disculpo. bendigo. Me Te disculpo. bendigo. Yo me disculpo. Miren, señores, hay que analizar el tema. Entonces, ¿ustedes saben quiénes son los grandes responsables de lo que está ocurriendo ahora con este caso? Los legisladores que no han hecho el Código Penal. El Código Penal dominicano, el actual, el que está Hubiese vigente, cargado bastante bien. no más de 60 años, hasta 60 años era el límite Porque del cúmulo incluso de pena, porque el cúmulo. Código Penal no tiene cúmulo de pena, el actual.
Ustedes me entienden, es un cúmulo ideal de infracciones que funciona de la siguiente manera. El juez entiende que usted ha cometido un delito muy grave, y aunque la ley te dice de 3 meses a 2 años, usted tiene que darle el máximo de la pena porque el delito es demasiado grave. Demasiado grave. Tiene agravante. En este caso son 236 almas dominicanas o no dominicanas, 236 almas. Extranjero. Y extranjeros. Sí, que dejaron una estela de huérfanos, de problemas psiquiátricos, bueno, de todo. Y no Señores, vamos a poder condenar a más de 2 años. Está correcta tu enfoque. Óigame, ¿quiénes son los responsables? Los dirigentes que tenemos, los diputados que tenemos, los senadores que tenemos, que no han aprobado un código para situaciones como esa. Eso es señal de que no tenemos una ley para enfrentar tragedias graves, porque el código que tenemos es el código napoleónico de 1809. Por Dios, 200 y pico de años, ya está bueno. Hay que jubilarlo, señores. Profesor, Pero se va a aprobar Mira, ahora. el mal llamado abogado, que cojan ahí. Mira, a propósito de la inquietud que Cojan tiene, ahí. a propósito, Gracias, profesor. Señor, yo te dañé, ¿verdad? Yo te dañé. miren, A todos. a propósito de la Doña inquietud, Lourdes Sánchez, le pido disculpas por haberle dañado a este muchacho. Adelante. querida. a propósito de la inquietud que tiene la compañera Carolina respecto de qué debe pasar, tanto en el aspecto mucha penal gente, como me en el imagino. aspecto civil. Miren, Claro. Fuera parte de las pasiones. Claro. partiendo de lo que establece el propio Tribunal Constitucional Sí, cuando es analiza, eso, que hay que cuando alejarse analiza de la la pena, pasión. el propio Tribunal Constitucional Dominicano, cuando analiza el sentido de la pena, establece que la pena tiene un objeto disuasorio, ¿verdad? Así es. Ya lo que tiene que ver con la reforma es otra cosa, pero en principio la pena tiene una intención disuasoria, es decir, te Que no- castigamos para que otros no lo cometan lo mismo que tú cometiste. Esa es la Entonces, filosofía del Partiendo de esa filosofía, es obligatorio en caso de que se den, ¿verdad? De que se corrobore el delito cometido a través del 319, la pena es segura. Porque tiene que ser de carácter disuasorio para que otros dueños de discoteca o otros dueños de establecimiento no se descuiden. Eso es lo primero. Ahora Dar bien, un mensaje, un buen ya en lo que tiene que ver con por ejemplo, resarcir a través de una indemnización, eso es otra cosa. ¿Cuánto están pagando los tribunales por vida? Porque eso tiene un monto. Penosamente, aunque a usted le esté doliendo lo que estoy diciendo. El de Milton, Un millón. Peláez fue un millón. Anda. Yo le voy a decir por dónde anda la cosa. Vale. Los seguros te lo ponen. Sí. Los seguros normalmente pagan 1 millón por muerte y a veces hasta 3 millones. Es que eso por es ahí difícil. anda la Déjeme cosa. contarle algo. Miren, yo he sido un cafetero toda mi 3 vida. millones. Tanto así que según decía mi abuela Epifania Santos, cuando yo Más o nací me menos. puso un dedo untado de café en la boca. Eso quiere decir que la primera cosa que yo saboreé en esta vida fue el café. Y en Jumbo han establecido, señores, un café. O Pero sea, vamos a brindar. hay un café, pero Tempranito Café en la Santo mañana. Domingo. En San Francisco ya tiene su Café Santo Domingo. Ven a vivir un buen día con el auténtico sabor de Café Santo Domingo, ahora más cerca. No me digas. Ahí mismo en Jumbo. Salud. De ti, Claro. aquí que Verdadero café, dice un aquí se cuela lo mejor de lo nuestro. Descubre más en nuestras redes. La marca país. Café Sí, Santo claro. Domingo. Esto es una marca Definitivamente. país, señores. Y- Salud. Salud. Y de salud. salud. Que tenga un buen día con Café Santo Domingo. Y decir que hay estudios. bendecido día. Miren, hay varios estudios científicos reiterados, uno Sí. detrás del otro, que establecen que tomarse varias tazas de café al día Quita el es sueño. favorable. Es favorable para la salud. También, se supone que también. Es favorable para la salud. Varias No lo digo yo, No, varios es así. estudios Y de yo lo- universidades y yo de por Yo eso- no prestigio. tomaba café, yo aprendí a tomar café aquí. Incluso recomiendan 4 tazas de Y café yo por al eso día. hago lo propio. 4 Y me tazas. tomé mi café allá en Jumbo, Así aquí es. en Yo Jumbo, en también, San Francisco riquísimo. de Sí, ahí está. Macorís. Beba Sí. café. Cachino. Es Buen sorbo de café. Es un coffee shop tipo Santo Domingo, el estilo Correcto. Santo Domingo en el Amado. supermercado Y un excelente Jumbo. servicio. Les invitamos a que vayan, Yes. vayan. Tú sabes lo que quería decir cuando Carolina se refería a los colaterales. Ujú. El relato de un rescatista a las 6 de la mañana. Ay, Qué duro. Su incertidumbre se apoderó y su dolor, que él sintió una parálisis prácticamente porque se desplomó. Porque a las 5:30 o las 6 de la mañana empezaron a sonar los celulares de quienes estaban ahí sin nadie contestar.
No es fácil. sus familias confirmando o buscando dónde estaban. Bien. Es así.